Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes se va a presentar en los locales de la asociación La Vache Bleue, la vaca azul, aquí en París, la novela La muerte y los perros de la colombiana Gloria Bernal, abogada penalista y docente universitaria, que ya presentó el año pasado aquí en Francia su libro Lenguas cortadas, un terrible testimonio de colombianas que sufrieron agresiones sexuales durante los años del conflicto armado. Y precisamente para hablarnos de esta presentación y de su incansable labor de denunciar las violencias sexuales utilizadas como arma de guerra, Gloria Bernal ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, Jordi. Gracias por esta invitación. No, y es un verdadero placer recibirte aquí en estos estudios Gracias. de Radio Francia. Permíteme que explique antes que nada, Gloria, que has nacido en 1961, si no me equivoco, en la localidad colombiana de La Ceja, en Antioquia, y que eres abogada penalista y criminóloga, como decíamos, reconocida también como especialista en violencia de género. Pero me gustaría que nos contaras qué es lo que te lleva a realizar estudios de derecho y a especializarte especialmente en criminología. Quizás porque no había demasiadas mujeres en ese campo. Bueno, yo estudié Derecho en Medellín. Yo nací en La Ceja, como tú bien dices, pero estudié en la Universidad de Medellín. Y allí el derecho pues me motivaba muchísimo, una gran universidad que fue la Universidad de Medellín, y allí tenía un matiz muy del derecho penal, y en aquella época de la criminología y sobre todo del humanismo en el derecho. Eso fue lo que me cautivó, buscar un derecho penal que estuviera dentro de unos marcos de los derechos humanos. Eso básicamente creo que fue lo que me motivó. Pocas mujeres en aquella época en derecho penal. Criminólogas sí tuvimos, criminólogas de otros países, como en Venezuela, por ejemplo, Lona Nillar, algunas personas que yo podría mencionarte, pero en derecho penal, en dogmática como tal, sí éramos pocas en aquella época. Porque la criminología es un oficio difícil, ¿no? Y sobre todo para una mujer, imagino. La criminología y el derecho penal es un poco difícil, sí, es cierto. Más que difícil, yo creo que hay un matiz de riesgo, y quizás muchas personas toman otras áreas del derecho, familia, comercial, administrativo, porque no ven ese riesgo como lo tenemos las personas que trabajamos en el derecho penal, es cierto. ¿Has recibido amenazas quizás en algún caso? Sí, hace varios años, y eso fue un motivo por el cual estuve en Francia en el año 94, 96. En el año 96 estuve protegida en Francia con mi ex esposo en aquella época por investigaciones cuando éramos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, por hacer investigaciones, sí. Hablando de criminología, en aquella época cuando empiezas a estudiar, no se ocupaba demasiado de la violencia de género, ¿no? Para nada, no. La violencia de género, yo creo que hay que reconocer que viene casi con un impulso realmente de judicialización de la violencia de género por los movimientos feministas en Colombia, grupos de mujeres que empezaron a exigir, inclusive a la Corte Constitucional, que se solicitara a la misma Fiscalía investigar la violencia de género en el marco del conflicto armado. Antes no se hablaba muchísimo ni siquiera de la violencia intrafamiliar, que tampoco era considerada en aquella época, Jordi, realmente hay que decirlo, como la esfera privada. Lo que pasa en la puerta de tu casa para adentro es un tema conyugal, familiar, etc. Y esto afortunadamente ha cambiado hoy en día. Muchas mujeres no se atrevían ni siquiera a denunciar, ¿no? Lo veía natural, en cierta medida es una naturalización que se tenía en ese momento de una violencia y casi como una revictimización. Es decir, la misma víctima se sentía culpable o se la responsable de las agresiones que sufría ella misma. Terrible, ¿no? En caso de conflicto armado, esa violencia de género, esa violencia sexual se convierte en arma de guerra, ¿no? Así es, se convirtió en un arma de guerra y sigue siendo un arma de guerra. Y no solamente eso, Jordi, no solamente como arma de guerra que nosotros tenemos a nivel de delitos, como crímenes de guerra, sino también de lesa humanidad. Y yo creo que en eso es importante hacer una pequeña diferencia, yo creo que es darle el nombre y apellido a las cosas, porque no es lo mismo una violencia sexual como delito que nosotros denominamos común, a una violencia sexual como arma de guerra o una como crimen de lesa humanidad.
humanidad, porque en la lesa humanidad tenemos un factor de la generalidad que es múltiples, o de la sistematicidad como una política de los actores armados para lograr, por ejemplo, el desplazamiento forzado y apropiarse de zonas o de regiones en mi país. Desgraciadamente, esa violencia no es algo nuevo. Ya en la Roma antigua, recuerdo el Sí. rapto de las Sabinas, que en el fondo no es rapto, es la violación de Lucrecia, por ejemplo, también. Se Además, traduce sí. como rapto de una manera eufemística, ¿no? Exactamente, y además es una forma, no sé, como de remarcar el conflicto, es decir, el enemigo. En estos conflictos armados, el concepto de enemigo se extiende a más allá de las personas o de los bandos que están en conflicto. Entonces se extiende a la familia, a la mujer, sobre todo para mostrarle o para humillar al enemigo y decirle: usted no protege ni a su propia familia. Incluso en caso de guerra hay tratados internacionales que defienden a Ah, la población civil, ¿no? Se exactamente. puede denunciar eso, imagino. Exactamente. Y nuestras legislaciones la han acogido ya. Los tratados y convenios internacionales han traído todo este tipo de delitos, de crímenes internacionales a las legislaciones internas. Ujú. Gloria Bernal, has escrito varios libros de derecho, pero también novela y Sí, poesía. algo. ¿Qué significa para ti la poesía? Tú que te ves confrontada muy a menudo a una realidad poco poética, digamos. Exactamente. ¿Qué significa para mí la poesía? La manera de encontrar una forma de resiliencia entre aquello que he escuchado, ese dolor, y la forma de plasmarlo. Y creo que yo lo diría, es una forma que me ha permitido narrar. Suena horrible lo que te voy a decir, bellamente un horror. Es una manera, inclusive cuando escribo estos textos, eso es muy fuerte, es muy fuerte. Es demasiados rostros, demasiadas que se vienen, y hasta las lágrimas, que creo que al fondo, la manera que la poesía me puede dar una suavidad ante ese horror. Al mismo tiempo, esas realidades no se pueden esconder. Ni deben esconderse, ni mucho menos silenciarse. Por eso el nombre de Lenguas Cortadas. Mira que tú lo has dicho, es increíble que me lo digas de esa manera. Buscando el título de este libro de Lenguas Cortadas, precisamente era eso, porque las pueden cortar no solamente físicamente, sino por el miedo o por la inoperancia judicial también, Jordi, porque hay una inoperancia. La gente no cree en las instituciones, en la fiscalía, en su cuerpo de policía. Entonces es una manera de silenciar sin necesidad de una amenaza. Además, hay amenazas también directas para aquellos que se atrevan a denunciar. Gloria, tu libro de poesía Sinfonía para un ser anclado en el sofá ha sido editado en edición trilingüe, en francés, inglés también, y además tiene 4 movimientos como una sinfonía y que Sí. alguien ha puesto en música, ¿no? Se trata de Everton Oliveira. Sí, el año pasado inclusive la presentamos acá y fue impactante porque con Everton lo había conocido en el año 2017 con Roberto Burgos Cantor, que estuvimos, un novelista colombiano que falleció hace poco, un gran novelista, en el Festival de Lyon. Y allí conocí a Everton y ya le llamó la atención que escribiera una sinfonía en palabras, y le dije: ¿cuánto anhelaría porque alguien le escribiera las partituras? Y él lo hizo y lo presentamos aquí en La Vaca Azul el año pasado. Fantástico. Volviendo al libro Ujú. Las lenguas cortadas del que nos hablabas, lo presentabas hace unos meses aquí en Francia y ha sido editado en 4 lenguas, Sí, incluso en alemán, y lo has presentado en la Feria de Frankfurt, ¿no? La Feria del en la Libro. Feria de Frankfurt el año pasado. ¿Cómo fue acogido? Impactante. Yo creo que si pudiste leer algo sobre ese libro, hay un sentimiento de no repetición, de que estos horrores no vuelvan a pasar, y sobre todo en países que han tenido también una historia tan fuerte de guerra y de violación a los derechos humanos. Son mujeres, son historias de mujeres, pero algunas incluso son niñas, ¿no? Es todavía peor. Y Niñas de niños. 11 años Y y también niños. niños. Tenemos casos muy sonados que han sido ya judicializados. Primero eran invisibilizados. Estos casos, la justicia que llamamos nosotros transicional, que fue con el paramilitarismo, en el comienzo los paramilitares confesaban todo, de cómo mataban, descuartizaban, inclusive, situaciones de narraciones horribles, etcétera. Bueno, las masacres, bueno.
pero nunca hablaban de la violencia sexual, y por el contrario, decían que ellos mataban a los violadores. Y esto al comienzo fue casi que aceptado por los mismos investigadores, hasta que una perspectiva de género que empezó como a ponerse unos lentes, como decían las mismas feministas, póngase un lente diferente para que vean las cosas, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y en ese sentido se comenzó a visibilizar aquello que había estado oculto, y hoy en día se ha avanzado muchísimo en la judicialización de casos de violencia sexual. ¿Cómo ha recogido Gloria esos testimonios? Por la cooperación alemana, yo trabajé con la GIZ, la cooperación alemana, durante unos 5 años y medio en Colombia, y allí estaba con las víctimas y se escuchaban porque hacían transmisiones de las versiones de los paramilitares. Y en este proceso pues pude recaudar. Las historias no son textuales, es decir, no es que yo tome un caso particular, no. Yo lo que hago es tomar una situación y poderla narrar, y cuando la narro ya ni sé decirte qué es fruto de mi imaginación y qué es fruto de lo que escuché o de los expedientes. Lo único que te sé decir es que lo más horrible que está allí, ten la seguridad que yo no lo inventé. Es decir, eso no lo pude haber inventado yo en casos como narraciones tan fuertes. Sobrecogedor, realmente. ¿Ha habido paramilitares juzgados por violencia de género ya? Muchos, claro, muchos. Al comienzo, cuando se comenzó la Ley de Justicia y Paz, solo estaban 4 casos referenciados. Una en una fosa común que encontraron 2 preservativos, 3 hombres y una mujer. Y al comienzo era el problema de cómo imputar la violencia sexual si no existía un examen ginecológico y demás. Esto eran unas barreras que hacían casi que imposible en un momento determinado este tipo de judicialización. Pero esto fue cambiando en una dinámica probatoria, en utilizar otros medios para poder llegar a investigarse, y también las mujeres empezaron a hablar. Pero no solo las mujeres, inclusive hay una decisión muy importante última del año 2017, finales de noviembre, del Tribunal de Justicia y Paz de Colombia, que se pregunta por qué no se ha judicializado tanto la violencia a la población LGBTI, y eso lo plantean exigiéndole a la Fiscalía: investiguen, porque no es que no exista o no haya existido, ese tipo de violencia. A las niñas muchísimo, a los niños también, a las prostitutas, porque fíjate, Jordi, que en esta mentalidad pensarían que a una prostituta, que ellos lo llamaban el llamamiento, así lo llamaban los paramilitares, mandaban a subir a prostitutas y no se daría una violencia sexual. Allí inclusive abusaban. Hay narraciones que yo creo que tú leíste muy fuertes sobre este tipo de situaciones. Terrible. Gloria, volviendo al libro que presentas este martes en La Vache Bleue, La Vaca Azul, aquí en París, La muerte y los perros, la violencia también es el protagonista, ¿no?, del libro. Una muerte. Es una muerte. Como decías. Sí, es una muerte que no es muerte, sino asesinato. Y es que a mí misma me preocupa que yo, como penalista o criminóloga, no use la palabra fue asesinado, sino que usamos más la muerte. Y casi que ¿de qué murió? Pues de ser líder social, o porque era fiscal, o porque era magistrado, o porque era indígena, o porque defendía por restitución de tierras, por ejemplo, tanto líder de restitución de tierras. Y básicamente es como la idea que se tiene de la muerte como prácticamente como una naturalización, y esto me causó a mí bastante preocupación, que el lenguaje no le demos las palabras. ¿Por qué? Si yo digo asesinato, casi que implícito lleva a averiguar quién es el responsable, y no solamente el asesino, y no solo el que ejecutó, sino quien ordenó esa muerte. En cambio, cuando yo digo, digo muerte. Puede ser una muerte natural. Claro, sí, exactamente.
Exactamente. A tal punto que no se clama socialmente la investigación. Claro, se clama un poco, hay que investigar, esto no va a quedar impune, pero quedan impunes. Todas estas muertes han quedado impunes. Y el caso del libro trata sobre eso, una muerte en una región del Caribe colombiano y una persona, la protagonista de este libro, conoce a esta persona que al otro día es asesinado y nadie le pregunta cuando fue la última persona que lo vio y espera que le pregunten, que le investiguen qué pasó, qué vio, nadie. Y eso pasa, yo creo que muchísimo en mi país. Demasiado, seguramente. El proceso de paz en curso en Colombia quizás ayude a que las lenguas se desaten, como dicen aquí en Francia. Qué bello lo que has dicho, sí. Sí, y yo creo que yo no me imagino una Colombia sin un proceso transicional. Yo creo que si a mí me dan a escoger entre un no proceso transicional y uno transicional, yo creo, porque hay mucha verdad. Mira, la experiencia que nosotros tenemos una experiencia anterior con el paramilitarismo. Te digo, sinceramente, sin temor a equivocarme, que más del 95% de los procesos, de los hechos que confesaron los paramilitares, estaban archivados. NN, no se sabía quién eran los autores. Yo creo que ya todo esto ya es un gran paso, el saber, el conocer la verdad y que así sea simbólica, porque a la verdad sabemos que son condenas simbólicas, se judicializa. Eso es lo más importante, quizás, ¿no? ¿Qué significa para ti volver a París a presentar tu nuevo libro, tu nueva novela? Para mí, París fue quien me acogió hace tantos años en un momento difícil en mi vida. Entonces siempre he asociado a París con el albergue, con la protección, con el cuidado y eso para mí es motivo. Yo trato de venir cada año a París y la verdad es que París también me abrió las puertas a la literatura porque fue en el año 2017 en el Festival de Lyon que fue la primera vez que como escritora y allí me lo dijo un parisino, me dijo, porque yo decía yo soy abogada penalista, yo no soy poeta y me dijo no, de ahora en adelante va a decir que también lo es, que es una escritora. Por supuesto que sí. En fin, pues ya lo saben, este martes tienen la oportunidad de asistir al encuentro, a la presentación de La muerte y los perros, la nueva novela de la escritora colombiana y abogada también penalista colombiana, Gloria Bernal, en La Vache Bleue, La Vaca Azul, en el 25 del Quai de l'Oise, en el Distrito 9, aquí en París. Muchísimas gracias, Gloria, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme que también dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes están detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy, muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen, incluso en Colombia, en toda América Latina, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.